Muy buenos días, muy buenas tardes. En nombre del Appraisers Reading Club le damos la bienvenida a la sesión número 13 a todos los miembros del club de lectura y a los participantes en este encuentro para intentar dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿por qué la estadística es tan importante en la evaluación inmobiliaria? Todos tienen la oportunidad de expresarse para que en este evento se promuevan ideas y soluciones para optimizar el conocimiento general de los tasadores. Yo voy a comenzar con un video. Carlos no tiene cultura del béisbol, Carlos Fritoli, el calcio, para él sería lo más importante. En Argentina, pues Victoria Elisa todavía está celebrando el Mundial de Qatar. Eh, yo voy a pasar del béisbol, porque una cosa interesante pasó, creo que fue ayer, y quiero compartirlo con ustedes, y la importancia de las estadísticas. Voy a pasar el video. ¿Qué se está Ah, viendo, Moca? el no ¿Qué hit se no está viendo? run. Sí, sí está, El se no, está bien, se está bien. no es no hit no run, no es no hit no run. Es perfect game. Es el juego Vamos a perfecto. ver, ok, 3 minutos para que vean una cosa. Fíjense los números del video. Yankees Atlético, 11-0, 11-0, 0-3. Arrancamos. Fíjense en el número que tiene el pitcher. Cero, Cero. cero. German. 1-2 on Diaz. Y toda la pantalla, todo en el béisbol es número, todo es estadística. No hay forma que no haya estadística en el béisbol. Grounded up the middle. Volpe is there. 2 outs away. Es el cuarto pitcher de los Yankees que lanza un juego perfecto. Shea Langoliers, the catcher, 0 for 2 tonight. A fly out and a strikeout. Fly ball, shallow center. Lleva Bader in. 97 picheos. Buckle up. El que viene a batear no ha bateado de 2-0. No hay hombres en base, 0 hit, 0 carreras. Domingo Germán, 1 out away from forever. Uri Ruiz stands in his way. Grounded to third. Es el tercer latinoamericano en lanzar un juego sin hit. En realidad sería el 4, porque el uno era Galarraga, el venezolano, que el árbitro le impidió hacer el juego perfecto. Domingo Germán has thrown the 24th perfect game in baseball history. The 4th perfect game in Yankees history. Bueno, And lo voy you a will quitar always remember el audio del fondo. where you were June 28th of 2023. He did it. Wow. Esto es un evento, Oh my gosh, that was so incredible to watch. es un evento Good for que him. no se da Incredible. tanto. Solamente hay 24 juegos perfectos en Grandes Ligas. Y es juego perfecto porque hacen 27 outs en los 9 innings, no se envasa a nadie. Lo que estoy hablando de béisbol, posiblemente entiendan muy bien lo que estoy diciendo, ¿no? No hay forma de explicarlo de otra forma porque el juego es así.
Entonces, las estadísticas te dicen que el otro equipo no hizo nada, absolutamente. Pues como sufrir una goleada 11-0. 11 el team, el otro 0. Más o menos como ese estilo, ¿no? Pero es un juego perfecto donde las estadísticas juegan un papel muy importante. ¿Por qué traigo a colación eso? Porque parte de nuestro trabajo como evaluador exige, de alguna manera, el manejo de las herramientas estadísticas. ¿Qué hace uno con las estadísticas? Yo aprendí en una época, ya serán más de 30 años, 35 años, donde a veces te enseñaban el método de los dedos oscilantes. Entonces tú decías, bueno, ¿y cuál es ese método oscilante? Y bueno, es que sabes que tú haces que más o menos, el inmueble vale más o menos tanto, ¿no? Entonces de esa parte que entramos nosotros ahora, recuerden aquí otra cosa muy importante, de ahí la bienvenida a todos nuevamente que se han incorporado, pero yo solamente soy el moderador. No voy a hacer, aquí no hay ninguna clase magistral. La idea es que cada uno, con base en las cosas que vamos a exponer, den una respuesta, porque la idea es interactuar, saber un poco la experiencia que se ha tenido, saber a dónde vamos como tasadores, cómo la atomicidad de la educación en estos momentos está haciendo que muchos tasadores se sientan amenazados por esa gran maquinaria que viene, que es la inteligencia artificial. Si ustedes utilizan las redes sociales, se darán cuenta que lo máximo que se habla todos los días es dice que Excel va a desaparecer, que va a desaparecer el Word, que las imágenes ya no son unos tienes que hacerlas tú, no tienes por qué buscarlo, que los programas de, inclusive, mi hijo trabaja en una empresa alemana en España y desarrollan software. Y eso le ha ayudado muchísimo a hacer los códigos para las programaciones. Con la inteligencia artificial se ayudan mucho. Tienen algún problema, colocan lo que se llama el prompt, escriben la situación y le genera código que utilizan para optimizar el trabajo. Entonces, esto es cuando en condiciones difíciles. Hay gente que ha creado páginas web desde el OpenAI sin saber absolutamente nada de programación. Entonces, todo eso nos ha llevado a pensar a nosotros y ya nosotros en el club, en la Price Reading Club, ya habíamos hecho el año pasado, hicimos 2 o 3 conferencias sobre avalúos automatizados, que es lo cual pues que nos llena de satisfacción de exponerlo y de decirlo pues que quien tenga el canal vaya, que hay unas cosas, inclusive hasta las normas RICS que existen sobre evaluación inmobiliaria. Entonces, yo le voy a poner aquí ahora la pantalla y nosotros vamos a tratar de responder estas preguntas a los efectos de que analizarlo nosotros mismos. Voy a compartir la pantalla. Aquí estoy en compartir pantalla. Voy a ubicar. Esta no es. Mm, Déjame ubicar aquí porque estoy usando el Office online, no estoy haciendo el Office del computer. Entonces ahí se complica un poco para mí. Voy por aquí estoy 29 estadístico, voy al programa, comparto y ahora sí aparece. Ok. Entonces, bueno, esta era la imagen de invitación sobre el encuentro participativo. La pregunta era muy simple, pero muy profunda. ¿Por qué el tratamiento estadístico es tan importante en la evaluación inmobiliaria? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos algunas preguntas por respuestas. Primero, ¿sigue usted un procedimiento para el levantamiento de la muestra de mercado? ¿Cumple con la teoría del muestreo? ¿Lleva usted una base de datos del mercado inmobiliario? ¿Utiliza una base mixta de datos, operaciones de ventas y ofertas? ¿Qué tipo de tratamiento utiliza para analizar la muestra de mercado? ¿Considera la micro y macro localización de los datos? ¿Ha estructurado índices de precios inmobiliarios? ¿Cuáles técnicas o herramientas estadísticas utiliza en sus trabajos de evaluación? ¿Cuáles limitaciones observa en el uso de la estadística descriptiva y de la inferencia estadística?
conoce los ABM, avalúos automatizados, y el uso de la inteligencia artificial en los avalúos inmobiliarios. Existen normas para el control estadístico en los avalúos inmobiliarios. En su país, los estudios de evaluación siguen líneas de investigación. En el pensum de estudio consideran la ciencia de datos, la inteligencia artificial. ¿Cuántas horas de entrenamiento en estadística tuvo en su curso básico de tasador? ¿Fue suficiente para su desempeño profesional en la evaluación inmobiliaria? Y me atreví a hacer este perfil de profundidad basado en el caso del Titán, que lamentablemente ocurrió en estos días, y con base a las profundidades y cómo se llama cada estrato, vamos a llamarlo así, del perfil de profundidad. Entonces, yo considero que aquel evaluador que solamente maneja estadística básica, esto es, medidas de posición y dispersión, yo estaría en el evaluador luminoso de 0 a 200 metros. Pasamos a la estadística inferencial, podemos llamarlo evaluador crepuscular, que maneja regresión lineal, no lineal y la cuantílica. Análisis de efectos especiales es un evaluador batial que trabaja con regresiones espaciales y geoestadística. Nos vamos más profundo, agarramos inteligencia artificial y el evaluador abisal maneja machine learning y el evaluador Hadal maneja lo que se llama el deep learning. Esto a mí me gustaría que todos tuviéramos ya en la base Hadal, porque los tasadores, por esa atomicidad, no pasan de salir de un valor luminoso, si acaso van a valor crepuscular. Mi crítica grande sobre esto es que esto ya tiene ya muchos años y no hay avance en los estudios básicos, salvo algunos países que sí lo hacen de forma científica, que es el caso de Brasil, que es la escuela que yo he seguido desde 1989 cuando tuve la oportunidad de comenzar a prepararme, porque me interesó esa parte de estadística. Y he estudiado muchísimo, me ha dado muchos golpes, pero bueno, ahí seguimos tratando de incorporarnos a, a la parte de la ciencia, ¿no? Y eso, parte del club, de la Price Reading Club, es conseguir una forma de un foro donde podamos conversar en español, en italiano, en inglés o en portugués, en cualquier idioma, estas vivencias. Yo le doy quien quiera conversar, levante la mano. El MOOC puede estar ayudándome a identificar las personas y con estas preguntas que están en el, en, que hicimos anteriormente, podemos decir qué está pasando. Al final, lo que quiere saber es la experiencia de cada quien y cuál es el futuro y qué es lo que es el futuro que ve. Y no es, aquí no es como dice Frito, le dice que está haciendo unos exámenes online de valor. Aquí no estamos haciendo ningún examen a nadie. Nadie tiene un examen. Simplemente lo que queremos es un examen de conciencia. Porque, como repito, la verdad de absoluta de esto es estudiar. La ciencia es ciencia. No, aquí no hay forma de que usted pueda confundir la ciencia porque los números son números. Eso es imposible. Ahorita unos científicos italianos creo que acaban de descubrir algo sobre la parte de la teoría de Einstein, que ya sobre la parte de las ondas gravitacionales que tienen que ver con los, ¿cómo se llaman? Los agujeros negros, ¿no? Cosa que a mí me parece extraordinariamente científico, algo que yo ni me imagino, no sé, yo no sé qué cerebro tienen Einstein o tendría el otro científico Hawking, pero inclusive hay una italiana que recién ayer cumplía 110 años, que es una experta, creo que trabajaba en la universidad en Trieste, que era eh, experta en la parte de científica que tiene que ver con el cosmos, ¿no? Es una cosa que me intriga y de verdad que debe ser fascinante. De hecho, un venezolano, un muchachito de 11 años, descubrió un asteroide.
Usted pone a ver qué nos interesa. Entonces, le doy la palabra a quien desee conversar. Repito, el hecho que te digas, si te dice yo no hago eso, yo solamente hago esto, pues simplemente lo que yo quisiera es una sinceridad en el proceso, y aquí no estamos evaluando nada. Yo quisiera, repito, que todos llegamos a ser evaluador Badal, que manejemos la ciencia, la computación inteligente. Al final, esto lo conversé con una persona y me dijo, bueno, es que ya yo estoy analfabeto tecnológico, o sea, que ya no puede. Esto está avanzando tan rápido. Si ustedes revisan, la mayoría de los CEO de las empresas son personas muy jóvenes, muy pocas personas ya 60, sí, porque los startups salen de personas muy jóvenes que ya están metidas en la base de datos. Solo que en la parte de tasación, y esto lo entendí yo una vez en Colombia, que fue un congreso, que una persona me dijo, ¿cuántos avalúos ha hecho usted? Yo no le dije ni número, ¿no? Yo he hecho 33.000 avalúos en toda mi vida, ¿no? Entonces, porque él decía que él sabía mucho porque él había trabajado mucho. Y es cierto, la experiencia es importante, pero los números también son importantes. Entonces, cuando se unen esas dos cosas, experiencia con números, pues el resultado tiene que ser muy bueno. No puede ser que los números sean todo y sin tener la experticia, o que tenga la experticia pero no saque ningún número. De hecho, cuando yo trabajé en un banco hace muchos años en Venezuela, el que más hacía los trabajos de evaluación decía que el inmueble valía tanto sin explicar absolutamente nada. O sea, esto vale tanto y ya. Y esa era su firma, y el banco garantizaba, era una persona muy honesta, trabajadora, pero no tenía número. Entonces, entonces, a él le pareció el conflicto, empezó a verle conflicto cuando empezaron a llegar en las técnicas de estadística, y él no comprendía eso. Él decía, ¿por qué voy a seguir yo haciendo eso si yo tengo 30 años trabajando con esto y yo tengo una credibilidad grande? Y yo le decía, pero bueno, está bien, vamos a ponernos a estudiar, yo te apoyo, yo te ayudo, yo no soy, tú no tienes, yo no tengo la experiencia tuya, pero sí puedo ayudarte con algunos números. Y de hecho, la persona entendió ese negocio y al final empezó a utilizar la estadística inferencial, y eso para mí fue un gran logro, ¿no? De tener un maestro a ser el maestro del maestro. Entonces, para mí eso fue fundamental en este proceso de aprendizaje, y todavía sigo aprendiendo en muchas cosas. Esto es impresionante. No hay ningún tasador que tenga un doctorado en estadística, yo no lo conozco, porque generalmente cuando nosotros, pues, disculpe que les cuento, pues este cuento es interesante. Yo cuando empezó la parte estadística, yo traté de conseguir al mejor estadístico que había en Barquisimeto, en mi ciudad, en Venezuela, y le decía que por favor nos ayudara. Y de eso nos hizo comprar el Minitab, que por cierto, yo lo utilizo ahora, casi 40 años después, 35 años después, lo estoy utilizando todavía. Él me dice, Miguel, es que nosotros los estadísticos estamos para otras cosas. Nosotros estamos para trabajar en la parte de las elecciones, para traer control de calidad a las empresas, todas esas cosas. Entonces, no ha habido alguien, solamente hubo un licenciado en estadística que tuvo su aporte en Venezuela en su tiempo. Pero los que han desarrollado la parte de estadística siempre han sido los ingenieros, ingenieros de producción, ingenieros civiles, arquitectos inclusive, que se han interesado en esto. Entonces, bueno, levante la mano quien quiera conversar, y para no extenderme de eso. ¿Quién comienza? Comienza Mock. Buenos días a todos. Buongiorno, Mr. Fritoli. Bienvenido a su presencia. Voy a actuar de voluntario para aprovechar el tiempo, y quisiera compartirles la breve experiencia que he adquirido. He tomado varios cursos de estadística en el pasado. Bueno, buenos días. Mi nombre es Ernesto Mock de Panamá. He tomado algunos cursos en el pasado. Siempre estuve, ¿cómo se dice? Posponiendo algo de estadística inferencial porque no le encontraba
todavía el sentido de invertir muchas horas en la estadística. Hasta que hice un primer examen que saqué menos de 50 puntos. Posiblemente saqué 30 puntos, 40 puntos. Esa era la noticia buena del día. Entonces yo lo tomé como un reto y entonces seguí los videos de Mundo Valor y puedo decirle que 2 años o 3 años después, el concepto de la estadística para mí ha cambiado. La aplicación que tiene, el alcance, la profundidad, no solamente en los avalúos, sino en la vida diaria. Hay muchas actividades que están relacionadas con los números. Y he dado seguimiento al tema y entusiasmado formé parte de los que comenzamos el club de lectura y creo que este camino es bueno, está bien pavimentado si tenemos las bases sólidas y lo más importante es que nosotros estamos construyendo mentes analíticas y podemos interpretar y podemos explicar los resultados, que eso es importante ante cualquier evento en la cual usted va a dar los resultados. Creo que eso es importante. Yo hice una pequeña presentación. Ok, esta es una breve presentación de 9 láminas en la cual voy a hacer un resumen de los temas más importantes que hemos encontrado en los cursos de estadística inferencial y cuál es el aporte que creo que nosotros como profesionales podemos darle a nuestro trabajo como evaluadores para los usuarios, para las personas que estudian, las personas que están en alguna línea de investigación. ¿Puede comenzar? Sí. Bueno, este es un tema de análisis de datos estadísticos. Continúe. Ok. Bueno, lo importante aquí en esta lámina, para mí lo he considerado, ¿qué significa el término MAPE? Término MAPE para nosotros que hemos inventado este término para ajustarlo a la presentación, pues para nosotros es el proceso, es el corazón del proceso de análisis que tenemos. Primero, en la inferencia estadística, con lo que hemos aprendido, pues podemos hacer un modelado de los datos, un análisis. Y al resultado, después del procesamiento de los datos, pues podemos tener un poder de explicación de los resultados. Esto lo tomé prestado, este término de poder explicación de los resultados, ya este término está presente en los libros de el doctor Rubén Alves Danta, en lo que es la regresión lineal simple y en la múltiple. Característica de lo que usamos en la inferencia estadística, base de datos mixta, ventas y oferta. Tema importante, la clasificación de las variables, el número de datos que vamos a usar, efectivos. Se recomienda por lo mínimo 30, si es posible, dependiendo de la disponibilidad de ellos. Importante conocer que existe una herramienta para hacer un análisis e interpretación gráfica de la dispersión de los datos. Puede hacer una entre el precio y las diferentes variables cuantitativas del modelo. En el modelo de los datos también tenemos temas de los valores outlier, el punto influyente, errores de especificación. O sea, todo esto son análisis que se van realizando de acuerdo a los modelos que usted va realizando. No solamente el coeficiente de determinación es el importante para determinar qué tan bueno es un modelo. Es un conjunto de actividades que hay que hacer de análisis, así como también el coeficiente de correlación. Después obtenemos la significancia de las variables, que es el aporte de cada una de las variables que están incluidas dentro del modelo. Pues y también hemos tenido la oportunidad de aprender a hacer los mosaicos, los resultados, cómo agrupar todos los resultados en una sola hoja.
una hoja guía que pueda explicar el contenido de todo el análisis. También existe un mosaico para hacer la elasticidad, es decir, variando una variable y manteniendo las otras constantes. El término ceteris paribus, cuál es el cambio que hay en los resultados. Y últimamente, pues, con la influencia del tema de el análisis de datos y de la tecnología, pues también hemos entrado en el tema de incluir las aplicaciones, hacer dashboard en Power BI o dashboard en Excel para mejorar nuestras visualizaciones. En la parte de las normas, estamos muy atentos al tema de las normas IBSC y también hemos adoptado en muchos de estos trabajos de inferencia estadística las normas brasileñas de evaluación 14.653.2. Y también hemos incursionado en el cálculo probabilístico utilizando la simulación de Monte Carlo. Todo esto que le he mencionado es un conjunto de temas que están bien ordenados en los cursos que da el profesor Miguel Camacaro Pérez. Podemos seguir en la siguiente página, por favor. Hoy Siguiente. estoy pasando, estoy en eso, estoy tratando de pasarla. Vamos a ver. Ah, ya pasó. Y me fui. Esta es la segunda, ¿cierto? No, la segunda página más o menos es informativo de cuáles son los Ok. alcances que usamos en referencia a la norma IBSC del 2022, el alcance del trabajo, pues estos son temas básicos que debemos que incluir en los informes, la exigencia de las normas de evaluación, las 103. Entonces, en la parte inferior de la presentación, pues hay temas y espacio de oportunidad que creo que nosotros podemos eh, mejorar en cómo se realiza actualmente el método de costo, el método comparativo, el método de la renta. Y yo creo que con la amplia perspectiva que hemos conocido con la herramienta de la inferencia estadística y la estadística descriptiva, pues yo pienso que hay espacio de mejorar los reportes tradicionales, los enfoques tradicionales que estamos utilizando. La siguiente. Entonces aquí viene un pequeño resumen de los dashboards que hemos incorporado en los trabajos. Adelante. Por ejemplo, este es el dashboard del curso de inferencia estadística de un apartamento, de la cual ¿Me está también, viendo? no, ¿Lo estás tiene que viendo? ir dándole, ¿cómo Ok. se llama? Sí, uno a uno, sí, yo voy. Sí, 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 uno a entendí. uno. Entonces Sí, aquí, entendí. pues, los diferentes puntos que vimos, eso está plasmado en un libro, en el ebook de avalúo inmobiliario de un apartamento en la ciudad de Panamá. Entonces aquí están los diferentes análisis. Todo esto es posible a través de un programa especializado de Peli Sistema Ingeniería. También existe la aplicación que la puede utilizar con SPS en Excel. Pues como ustedes verán, existe mucha información para poder explicar el resultado de un modelo, no solamente el metro cuadrado o la localización. Adelante. Bueno, el anterior era de un apartamento con el método contributivo, ¿ya? Y este tercero es la utilización de el Crystal Ball, Sigo. ¿sí? Esto ya es una aplicación con Power BI, es decir, los mismos datos que usted utiliza el resultado del Excel, los puede subir a la aplicación de Power BI y esto es una pantalla interactiva. Tiene mucha profundidad, tiene muchas herramientas el Power BI. Adelante. Y entonces, muchas gracias.
y estamos como Leonidas, los Espartacos, los 300. Ok. Sí, te terminaste, Mo. Sí. Ok. Bueno, Me da Fritoli, chancecito. ¿quién Bueno, me habla por ahí? No, levanten la mano. Yo soy el moderador. En el orden que ustedes decidan. ¿puedo hablar? Sí, sí, habla, habla, habla. Bueno, la presentación del amigo Mock está muy completa. Eso es todo lo que tiene que saber un evaluador, más las cosas que faltan. La investigación que quise realizar fue respondiendo tu cuestionario, porque es esencial para saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Perfecto. Realmente, pues, no tengo la presentación, no porque el computador no me está funcionando muy bien, Bueno, pero usted tiene voz. ajá, tengo voz. La estadística y la primera lección estadística para que la estadística está en todas partes, pero tenemos que saber utilizarla. Porque yo le puedo dar un ejemplo. Si yo me como un pollo y usted se come ninguno, estadísticamente cada uno se comió medio pollo. Y el otro A hay uno, el apartamento B hay dos y el apartamento C cero. Estadísticamente hay un vehículo por apartamento. Entonces, la estadística nos da razones para ser optimistas. ¿Lleva usted una base de datos inmobiliario? Siempre me ha gustado y he tratado de llevar una base de datos. Es esencial. Mandan los mercados. Toda información es prudente ser guardada. Nunca se sabe cuándo puede ser útil. Utiliza una base mixta de datos, operaciones y ofertas. Hoy día lo que se encuentre tiene valor y por lo tanto, mientras más información se tenga, es mejor. Tipo de tratamiento, le explicó Mock, pero tenemos en nuestros tratamientos la definición, el diseño, la recopilación, el análisis y la documentación. Arrancamos siempre con las gráficas de dispersión para saber cómo se representan los precios con relación a las áreas o con relación a las habitaciones, con relación a los baños y poder tener una idea clara de dónde estamos. Ese ejemplo sencillo nos lo hizo Rubén Danta en una oportunidad ya en Barquisimeto y después Miguel muchas veces lo ha dado. Porque uno puede tener una tendencia de datos y aquí yo tenía un gráfico donde decía, mis datos me dan en tendencia decreciente. Entonces el otro le dice, tranquilo, le damos la vuelta para que quede creciente. El desconocimiento fomenta la manipulación y los malos entendidos. La estadística es una disciplina compleja, llena de sutilezas y matices. Esto hace que la interpretación que hacen de esta sea a menudo incorrecta, engañosa o carecen de sentido. Unas veces por falta de preparación o asesoramiento, otras por voluntad de manipular la audiencia. Yo, yo ese es el trabajo, yo se los voy a pasar porque ha estructurado índice de precio inmobiliario. Mi respuesta es, para mí, se ha quedado en un sueño no cumplido. El por qué aún no lo respondo. Si se logra formar un equipo idóneo,
lo haremos sin perder más tiempo. Aquí tengo dos gráficas donde están unos índices, cómo están los precios en Japón y cómo están los precios en España, en tiempos diferentes. Y resulta ser que la tendencia es similar. Quiere decir que los índices de precios nos pueden ayudar muchísimo en la interpretación que nosotros podemos hacer de los datos. La microlocalización y la macrolocalización, cuando sea posible, hay que utilizarla. Muchas veces no los tenemos. Encontré un trabajo en donde en los años 46 y 47 del siglo pasado, alguien preparó los índices de costo de la construcción, preparó los costos de la construcción, la escala de los precios en una ciudad en Estados Unidos, cuánto costaba el trabajo y los materiales, los costos, y la depreciación. Y el libro lo tituló Los principios de la valoración en la tierra y la construcción. Es un método científico para utilizar en Cuyahoga County. Y lo hizo John Sangerle. ¿Cuáles técnicas estadísticas utilizamos? Bueno, empezamos utilizando Excel, pero ya eso ya se quedó atrás, aunque nos puede ayudar para las gráficas. Y ahora, ya actualizado con el SysDea de Perisistema, podemos hacer trabajos con un grado de fundamentación y precisión como pide las normas brasileñas. Y eso tenemos que tener que la estadística, la mayor limitación en el uso de estas herramientas es el miedo y pensar que es tarde para aprender. Hemos tenido la fortuna de en charlas ver los mitos y realidades de la valoración automatizada. Hablamos después de la inteligencia artificial y eso ha sido muy importante. ¿Y cómo es su país los estudios? Ahí yo me voy a dar una explicación aquí que para mí una cosa es la preparación de un curso que contiene una información general sobre valoración y otra es estar al día con las materias esenciales de la valoración. La educación formal universitaria es una cosa y otra los materiales que dan en la formación valuatoria, que ha quedado en oportunidades rezagada mucho en el tiempo. El compromiso de las asociaciones de valoración debe tener un norte bien claro y canalizar los estudios y actualizaciones para enfrentar los nuevos tiempos. No podemos seguir sacando cuenticas casi con los dedos oscilantes. El éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal, así lo dijo Winston Churchill. Y escribí unas curiosidades por conocer sobre estadística. Dice un dicho popular entre académicos ingleses que el 91% de las estadísticas son falsas. Entre corchetes, incluyendo esa misma frase, por supuesto. De ahí que una frase que dio Mark Twain y que la popularizó, dijo las tres tipos de mentiras: la mentira, la odiosa mentira y la estadística. Imagínense, a comienzos del siglo pasado había ese estigma contra la estadística. La estadística es una ciencia según la cual todas las mentiras se tornan cuadros. Eso lo dijo un anónimo. Las cifras no mienten, pero los mentirosos también las usan.
No se pueden alimentar hambrientos con estadísticas. Una cita de David Lloyd George. La estadística es la primera de las ciencias inexactas. Eso lo dijo Edmund Goldcorp. Transformar las costumbres instauradas es muy difícil, pero hay escenarios donde es necesario avanzar y no mirar tanto hacia atrás. Eso me lo acuño yo. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar más hacia adelante. La estadística es imprescindible para estudiar y conocer el comportamiento de determinados eventos, siendo fundamental en la investigación científica y social. Con tantos datos, y no puedo decir ahogado, delogado el sombrero. Gracias. Muy bien, Leonardo, muchas gracias. Le damos la palabra a Fritoli, solo que le pido a Fritoli, como su lengua materna es el italiano, piano piano. Adelante, Fritoli. Fritoli, lo presento para quien no lo conoce, ya Fritoli ha sido conferencista nuestro, es secretario de una asociación que se llama Pregia en Génova, en Italia, donde se organizaron para hacer prácticamente aquellas evaluaciones empresariales importantes y muchas otras cosas más de investigación. Y de verdad, yo estoy muy contento porque conseguí esa información y conseguí el Fritoli aquí en Italia, que él sabe, en mi criterio, él sabe dónde está parado, sabe cómo se maneja el mercado en Italia, tiene muchísima experiencia y él tiene su visión sobre este mundo de análisis de datos adaptado a la normativa europea y a la normativa italiana sobre de evaluaciones inmobiliarias. Adelante, Carlos, y te agradezco nuevamente que nos hayas acompañado desde aquí, desde Italia. Grazie, parlerò in italiano lentamente, demasiado, così spero si capisca e poi se magari tu Miguel riesci a tradurre, grazie fin d'ora. E la situazione in Italia è molto diversa purtroppo, perché qui le valutazioni immobiliari si fanno quasi sempre con 2 o 3 comparabili. E l'approccio, oltretutto, prima giustamente l'architetto Mock in una delle sue slide ha fatto vedere come ci sia un approccio deterministico fondato su formule e un approccio invece statistico, stocastico, basato, lui li citava sicuramente il metodo Monte Carlo, ma anche la stessa inferenza statistica, quindi le stesse regressioni sono approcci appunto statistici e non strettamente determinati. Ecco, purtroppo in Italia c'è questo approccio, 2, 3 comparabili e quello che è peggio con un approccio deterministico, quindi con dei calcoli automatizzati. E questo fa sì, adesso ti faccio un esempio che è proprio eclatante, ma io ne ho trovati molti questi, che se per esempio tu trovi un appartamento con giardino che è stato venduto a 200.000 euro e un appartamento senza giardino, identico all'altro, proprio identici per tutte le caratteristiche, ma quello senza giardino è stato venduto a 210.000 euro, il valutatore ti scrive che il giardino vale meno 10.000 euro. Quindi avere un giardino significa che tu ci rimetti dei soldi, perché il tuo appartamento vale di meno. E lo stesso accade con la panoramicità, con la bontà dell'esposizione, con la validità, diciamo, estetica o anche del stato manutentivo dell'appartamento e così via. Se per caso il campionamento irrisorio, perché è assolutamente inconsistente un campionamento di 2 o 3 comparabili,
ha pescato dei comparabili anomali e il risultato viene assolutamente distorto, ma quel che è peggio è che raramente i valutatori se ne accorgono. Io purtroppo per lavoro, facendo l'esaminatore, vedo spesso dei rapporti di valutazione e ti assicuro che ogni volta che ci sono questi calcoli, di media 8-9 volte su 10 arrivano a questi risultati assurdi. Il giardino ha un valore negativo. Se hai l'appartamento panoramico vale meno di quello non panoramico e così via. Non so se hanno capito tutti, se devi tradurre, se... Sí, bueno, yo voy a hacer un pequeño resumen, pues. Eh, la muestra, le llama el campeone, que se llama en Italia, la muestra es trabajan con una muestra que no llega a tres referenciales. Las características de los inmuebles son muy importantes a la hora de darle el valor. Y solamente si un apartamento tiene jardín o tiene un pequeño jardín o no lo tiene, puede haber una diferencia de precio. Y a veces el tasador lo asume como que la diferencia es así. Si es 200 y 210, pues el jardín vale 10, lo cual no es tan cierto. Habla de que de 9 a 10 de las evaluaciones que se hacen con los exámenes, pues tienen ese problema él le llama torto, que están equivocados en el sentido de que no es el razonamiento. Con muy poca información, no se puede llegar a hacer una conclusión si no se tiene realmente de esto, y obviamente quiero hablar, Carlos, yo lo estoy agregando, es que si tú no eres una persona de mercado, que no conoces el mercado, si consigas 100 referenciales, si tú no conoces el mercado, no vas a llegar a ninguna conclusión. Vas a estar en el mismo caso de la persona que conoce el mercado, pero nada más agarra tres, pero las tres características, él habla de que ha conseguido avalúos donde los apartamentos tienen vista panorámica, valen menos que los que tienen vistas no panorámicas. Entonces, eso no tiene sentido. De hecho, eso es cuando uno hace un modelo de regresión lineal, que considera una variable que el mercado, tú sabes que el mercado siempre dice que un inmueble tiene vista panorámica, vale mucho más que el que no tiene vista panorámica. Si el modelo te dice lo contrario, esa variable no debe colocarla en el modelo, debe sacarla del modelo, así sea significativa, porque está diciendo lo contrario lo que el mercado se expresa. Eso la norma es muy clara brasileña en ese caso, cuando te dice que no debes colocar variables que no reflejen la realidad del mercado. Por eso la gran importancia, y Carlos lo sabe, la gran importancia de ser un evaluador de la ciudad, que conozca todo cómo se comporta el mercado. Yo difícilmente, si Carlos me dice, bueno, vamos a hacer un evalúo en Pisa, yo le digo que no, porque yo no conozco Pisa. A la mujer sí lo conoce, yo no la conozco. No, pero aquí están los datos, no, pero es que yo no puedo hacerlo porque no sé cómo es el mercado de Pisa. O sea, ahí es donde se pone difícil la situación en cuanto a las características. Entonces, más o menos el resumen de lo que Carlos ha querido explicar, que no es una cosa que nosotros que se practique habitualmente en todos los tasadores italianos. Muy pocas personas lo hacen la investigación, pero es la realidad, y en mi país también pasa que a veces utilizan muy poca información para hacer las evaluaciones porque no hay una norma. Por eso que hablamos de que si hay una norma para el control de los datos estadísticos, porque si no hay, adelante, Carlos. Io ti devo ringraziare perché mi hai sottoposto quell'articolo, credo, e quindi ti dicevo, l'articolo di Rocca Cladera che tu hai mandato, credo, a tutti noi, io l'ho tradotto, l'ho inserito nella libreria di Pregio, adesso lo diffonderò con una newsletter la prossima settimana, e questo secondo me è estremamente utile perché ci fa riflettere sul fatto che la scienza delle valutazioni immobiliari innanzitutto è scienza e non un'arte o una magia, ma per essere scienza bisogna che adotti metodi scientifici e i metodi scientifici non sono quelli deterministici, perché le informazioni in ingresso, i dati in ingresso
i singoli dati non sono dati oggettivi, ma sono dati soggettivi che dipendono da singole trattative, da singole compravendite e quindi non li puoi trattare in modo deterministico, ma li devi trattare necessariamente in modo statistico e possono raggiungere una significatività solo con grandi campioni, come avete scritto anche voi, con grandi muestras. E, e allora farò seguito a questa traduzione che ho fatto dell'articolo di Rocca Cladera con un mio articolo dove sicuramente quando uscirà verrò bastonato da molti perché conosco la situazione in Italia, però per non proprio buttare via tutto e dire che non possono fare valutazioni con 2 o 3 comparabili, peraltro l'ho già scritto tante volte, quindi sanno che io la penso così, però la soluzione che farò e che ti manderò, magari mandandoti l'articolo in anteprima qualche giorno prima, è che se anche io ho 2 o 3 comparabili, io non li devo prendere come dei dati assoluti, quei prezzi di compravendita, ma come dei dati soggettivi. Quindi, in altre parole, un prezzo non è un dato assoluto, certo, unico, ma è una delle possibili manifestazioni di prezzo che quell'immobile avrebbe potuto avere. Quindi io devo andarmi a costruire, se voglio fare un lavoro scientifico, un'ipotesi di gaussiana, oppure non necessariamente una gaussiana, ma comunque un'ipotesi di curva di probabilità che i prezzi di quell'appartamento avrebbe potuto avere e poi capire come si colloca il prezzo effettivo all'interno di quella gaussiana. Se torniamo al caso di prima, l'appartamento col giardino venduto a 200 e quello senza giardino venduto a 210, posto che fossero veramente identici, quindi che non ci sia stato un errore del valutatore, e vuol dire che erano posti in modo diverso sulle loro gaussiane. Quindi una evidentemente era più vicina alla media della gaussiana, l'altro invece era fortemente spostato, o verso la curva di sinistra o verso la curva di destra, a seconda che quello più corretto sia quello col giardino a 200 o quello senza giardino a 210. Ma il concetto di fondo è che il giardino non può avere un valore negativo, così come la panoramicità non può avere un valore negativo. Quindi io non posso sconfessare, come giustamente hai detto tu e dice la norma brasiliana, una regola del mercato perché il mio campione, la mia muestra mi dà un risultato non collimare. Io devo trovare comunque un metodo scientifico per cercare di interpretare anche piccoli campioni e quindi sostituire l'approccio rigidamente deterministico con un approccio invece realmente scientifico basato su un approccio stocastico e di analisi delle distribuzioni di probabilità. Questo è Bueno, quello. voy a hacer un pequeño resumen de lo que de lo que te platicó de eso. Pero quiero aclarar algo, el hecho de que las personas hagan un avalúo con 3 datos, eso lo están haciendo y es una cualidad del sistema. No significa que eso no tenga validez, simplemente lo que abordamos aquí es tratar de darle la rigurosidad científica a la parte de la evaluación inmobiliaria. Estamos con una crítica para hacer mejor, así como decía Leo, estamos muy lejos de llegar, pero si no arrancamos, no estamos tan viejos para no poder alcanzar esa parte. Entonces, cuando él habla de, de determinístico en lo que se obtiene de la muestra, hay que buscar la forma de cómo intentar llegar a unos valores probabilísticos. De hecho, en el último libro que yo saqué, yo hago una crítica a todos los métodos que utilizan muy pocos referenciales para hacer los avalúos, algo que yo llamé de fábula, y se le está dando una respuesta, una propuesta. De hecho, si ustedes entienden la parte del bootstrapping, que es la creación, la generación, inclusive tú hablaste de Monte Carlo también, Fritoli, si ustedes pueden tener una muestra pequeña, ustedes pueden tratar de, hay una cuestión
en análisis de datos hay una cuestión que se llama missing date, o sea, un dato perdido. O tú lo puedes colocar con el Bootstrap y colocar datos donde no existen, colocarlos y va generando una muestra. Eso es mucho mejor que no tener nada, porque está generando, de hecho, en el primer libro yo hice un ejercicio que yo escribí, hice un ejercicio donde yo hice la base de datos de forma aleatoria. Lo que pasa es que de forma aleatoria, como no es comportamiento del ser humano, es un comportamiento de la máquina, posiblemente las variables no van a ser significativas porque es aleatoria los datos. Pero si tú tratas de hacer una muestra homogénea, lo más homogénea posible, es posible que sí pueda generar una base de datos. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo un avalúo con 3 datos y queremos colocar 20, tú tienes un máximo y un mínimo en el precio, tienes un máximo y un mínimo en cada una de las variables que consideraron. Pero si esa diferencia es muy grande, por ejemplo, de 1 a 8, es preferible tener de 2 a 5. Entonces es cuando de la simulación de Monte Carlo genere esos datos, te va a generar algo más acorde con mercado. Pero al final, ¿qué se hace? Entonces, una de las soluciones que yo me planteé hace tiempo para cuando hay muy pocos datos es tratar de analizar los datos y hacer una simulación para ver cómo se comporta el mercado. Pero con esos 3 datos tú no puedes generalizar para hacer un avalúo para toda una ciudad o para todo un espacio. Entonces, el gran problema que tenemos yo me considero un evaluador automatizado de atomicidad. Uno, no estamos llegando a una materia completa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que llevar la base de datos. Entonces, la mayoría, como no tienen una base de datos, y eso es la conclusión, lo vamos a sacar más adelante, tienen 3, 4 datos. Entonces, van a hacer una tasación, espera que salga la tasación, porque a veces tampoco no es continuo el trabajo, y tienen que ir después a buscar 3 más, 3 más, 3 más, 3 más. Si se hiciera un análisis entre todos, como yo propuse, una base de datos corporativa, cooperativa, de que todos manejemos la misma información, vamos a trabajar menos. Pero bueno, de eso, como habló Leonardo y como habló Mock, si no hay esa unión, no existe. Entonces, el caso de Italia es un caso muy especial. Yo he visto tantas cosas, hay mucha información. En Italia hay demasiada información, hay índice inmobiliario, índices para todas cosas, para alquiler, arrendamiento, índice de precios. Hay una cosa importante que no confundir, que es el índice de precio al consumidor, el IPC, con el índice de precio inmobiliario. Son 2 cosas distintas, son 2 mercados distintos, porque la cesta con que se hacen los IPC no es la misma cesta con que se hacen los índices del precio inmobiliario. Entonces usted no puede hacer correcciones de precio de inmueble con el IPC. Inclusive aquí en Italia, para los canos de arrendamiento, se utiliza un índice aparte solamente para la parte de arrendamiento, para hacer las correcciones anuales cuando el contrato lo permite, porque aquí ya máximo lo hace por 4 años y puede haber cambios en el precio. Entonces, cuando hay mucha información, eso es alegría para los que les gusta analizar los datos. Cuando hay muy poca información, es tristeza. ¿Cómo llegamos a valores si no hay información? Entonces, allí es el gran dilema que los tasadores deben superar y que debemos superar porque hay que hacer otras metodologías. Entonces, ya ahí como dice el approach que dice Fritoli, que es el método del mercado, no funciona. Entonces, habrá que el método de renta, habrá que ir para el método evolutivo, habrá que otro método. Entonces, con el método evolutivo, como lo dijo Mock, con el evolutivo tú puedes llegar a hacer valores probabilísticos ya cuando haces simulaciones de Monte Carlo. Entonces, es una cuestión de decir, no, no, pero es que eso es mucha técnica, mucho invento, si va a dar lo mismo. De hecho, yo voy a confesarle, aquí una vez que yo di clase en la Universidad Metropolitana, en la sede de la Universidad Metropolitana, y sí fue a hacer di un curso, y al final uno de los alumnos que estaba allí, que ya era una persona ya mucho mayor que yo, me dijo, ingeniero, yo perdí el tiempo, 12 horas para que el número que le dio usted me dio a mí al solo sacar el promedio. Entonces, se trata de que tú no puedes hacer un solo avalúo, tú tienes que hacer un modelo para hacer una gran cantidad de avalúos. Si tú haces un modelo, puedes hacer una gran cantidad de avalúos. Le estoy hablando que en Venezuela se hacen muchísimos trabajos de evaluación. Entonces, bueno, hablé un Eh, poquito más que menos me respondía, pero Fritoli va a complementar, Fritoli.
un'ultima piccola cosa, visto che hai parlato più volte, e non solo tu, anche l'architetto Mocca, avete parlato del Monte Carlo, del metodo Monte Carlo. Io adesso è da un paio d'anni che adotto questo metodo perché ci sono i portali di crowdfunding, quindi di raccolta di denaro finalizzato agli investimenti su operazioni immobiliari, quindi prestiti per operazioni immobiliari. E quindi io vado, ci sono, diciamo, c'è una società di valutazione a cui io chiedo determinati intervalli di tempistiche e prezzi di vendita e tempistiche e costi di costruzione, di sviluppo dell'operazione. In base ai dati che loro mi danno, io faccio girare un modello con numerose ripetizioni, iterazioni, e questo mi permette poi di andare a esaminare le code, cioè di andare a esaminare qual è il rischio effettivo di default dell'operazione immobiliare. E questo diventa estremamente interessante perché siamo gli unici con questo modello che in questo momento in Italia forniamo ai portali immobiliari la possibilità di dire ai loro clienti: se investi nell'operazione A hai un rischio del 2,7 per 1000, se investi nell'operazione B ce l'hai di quest'altro. E quindi è un metodo estremamente interessante che per fortuna ha riscosso un discreto successo. Que el crowdfunding inmobiliario es una forma de inversión que se crea a partir de varios inversores que invierten en un proyecto. El proyecto se desarrolla y va a tener una utilidad que va a ser repartida entre todos los que invirtieron. Ellos están analizando proyectos de crowdfunding y utilizan Monte Carlo para las simulaciones de riesgo. Y ellos pueden dar, una de las pocas empresas en Italia, donde pueden dar a los interesados, decirle el riesgo que tiene el proyecto, inclusive hacen simulaciones de precios inmobiliarios, hacen simulaciones de las tasas del costo oportunidad del capital y hacen todo el proceso, pero simulación. Entonces te dan un intervalo probabilístico y te dice pues que si el inmueble, ese proyecto tiene interés para los efectos de utilidad en el fondo o no lo tiene. De hecho, uno de los videos que yo hice para el toma de decisiones multicriterio, hablo un poquito sobre el crowdfunding, que también en España también lo utilizan. En Venezuela era el fondo de valor, eran fondos de valores inmobiliarios. En Estados Unidos hay la misma figura de que tú, inclusive hay un amigo ya que invirtió un dinero en Estados Unidos y se lo invirtió en unas personas que compran apartamentos viejos, los acomodan y los vuelven a vender. Entonces él va a tener utilidad después que eso tenga utilidad. Entonces, es decir, recoger capital para hacer grandes proyectos y entre todos tener una utilidad del proyecto. Y no sé si eso fue parte de cómo comenzó el ya fallecido Silvio Berlusconi, cuando tuvo en Italia la oportunidad de hacer 4.000 apartamentos y fue el primer persona que, como la televisora italiana era un monopolio del Estado, él hizo lo que yo pude leer, la televisión por cable en esos 4.000 apartamentos que realizó. De ahí comenzó a hacer una apertura. Eso no lo viví yo, no lo estoy diciendo que solamente lo estoy leyendo, pero tiene que ver con eso, que tienes que analizar el riesgo de los proyectos inmobiliarios. Para nosotros en los países son diferentes los riesgos, por eso que la parte financiera es muy importante que se analice. No todos están preparados para analizar financieramente, porque no es solamente colocar una fórmula, hacer un flujo de caja y decidir, bueno, sí, ya esto da eso. No, volvemos a lo mismo. Hay que tener bastante experiencia para poder dar resultados importantes. Creo que yo te pude interpretar un poco lo que Carlos quiere decir, pero eso es muy importante analizar la parte probabilística de las soluciones que se le dan a los clientes para que ellos tomen la mejor decisión posible. Listo. ¿Quién va a conversar? Carlo, hai finito? Grazie mille, Grazie a Carlo. voi.
è più interessante tutto. Ti ringrazio sempre tu, c'è quell'approccio per generare informazioni importanti. ¿Quién quiere conversar? ¿Quién quiere levantar la mano? Hemos hablado muy poco y hemos usado mucho tiempo, pero podemos seguir conversando. ¿Quién desea conversar, responder las preguntas que están allí? Como dije en principio, el hecho que uno responda a todas de una manera que pueda ser satisfactoria no significa que está haciendo las cosas mal, simplemente que va a hacer las cosas mejor. Ese es el compromiso de cada uno de nosotros. Victoria Lisa, ¿tú podrías conversar algo de qué hacen ustedes en Buenos Aires? Un poco sobre lo que estamos hablando. Disculpe, estaba con el audio silenciado. Si bien Sí. yo trabajo con herramientas de avalúos, no soy experta ni profesional en el tema. Por eso cuando el señor Jaime Restrepo nos invitó para participar, me pareció una gran oportunidad para aprender de ustedes. Y bueno, como bien estaban hablando hoy desde diferentes países con diferentes reglamentaciones, poder llegar a un consenso y sobre todo fructificar el hecho de ser evaluador en sí. Bueno, Samuel, ¿quieres conversar algo? ¿Quieres decir algo? Ya Buenas que, tardes, profesor. ¿Puedo conversar? ¿Puedo conversar algo en relación a mi experiencia como tasador? bueno, pero yo no te identifico aquí, disculpa, te veo unas dos Jotas y no sé, no tiene nombre, no tienes nada. Disculpa, soy Sergio Identi- Jaime. ok, Sergio Jaime, adelante, Sergio, sí. Sergio Jaime, tú eres venezolano, pero estás en Chile. Sí, exacto, exacto, ¿verdad? Perfecto, Eh, perfecto. eh, bueno, mi experiencia como tasador, pues, yo tomé los cursos de ASAPROVE en Venezuela y bueno, dentro de los cursos tuve la oportunidad de aprender a manejar lo que es el programa SPSS, el cual pues desarrollé durante muchos años el programa y así que obtenía el valor pues a través del programa SPSS y bueno, uno pues realmente es una información básica pero que me sirvió mucho, ¿verdad? Realmente tomando la base de datos, alrededor de 25 referenciales y bueno, tomar los valores, irnos hacia el programa y tomar los valores, valor independiente y dependiente. Y bueno, regresión lineal y bueno, obtenernos la base que son el recuadro y hacernos el análisis, tanto de R cuadrado, el nivel de significación. Ahí yo vi creo un recuadro que era el de diagnóstico por caso. Realmente se eliminaba aquellas variables de valor absoluto, tanto como positivas o negativas, del 1 al 4 y uno iba corrigiendo el R cuadrado a llevarlo a un nivel de significación del 90%. Entonces, 95, 96. Y de esa manera, pues, obteníamos el valor, nos acercábamos lo más que pudiéramos al valor y, bueno, obteníamos realmente el precio que, más estimado, el más acercado, pues. Y bueno, realmente yo creo que ha sido importante, pero que nos falta todavía, nos falta, estamos como un poco rezagados, sobre todo en Venezuela. Falta, yo creo que aquellos gremios, asociaciones tienen que enfocar y preparar más a lo que es a la parte estadística y algunos modelos, y realmente ir perfeccionando esa parte porque nos estamos quedando como rezagados. Yo realmente sé que hay que mejorar porque bueno, por ahí veo alguna información del profesor Camacaro, a los videos, y manda por correo, manda algunas cosas y por ahí reviso algo, ¿verdad? Y bueno, siempre he tenido la conciencia que realmente nos estamos quedando rezagados porque Venezuela realmente caminamos porque vemos a los demás caminando a nivel de preparación y estudios, pero realmente creo que siguen dando los mismos cursos y las mismas metodologías de hace 10 años. No salimos de ahí. Mismo, de la misma metodología y realmente no hemos avanzado. Hemos avanzado muy poco. Actualmente estoy en Chile, tengo un año aproximadamente aquí en Chile y bueno, estoy retomando los cursos de tasación. Hice un curso de inmuebles. Y bueno, realmente la metodología, hicimos lo que era regresión lineal a través de Excel. Realmente llenamos dispersión y revisamos y bueno, el análisis fue a través de Excel. Eso fue lo que se hizo a nivel de regresión lineal.
Y bueno, creo que ellos tomaron, había un método que se llama método indirecto. Tomaban cuatro referenciales y, por ejemplo, si el inmueble, la vivienda que estoy valorando tiene 3 habitaciones y la referencia que tienen 4, le restaba una habitación, se hallaba, se tomaba un valor de albañilería por metro cuadrado de una habitación y se restaba, se hacía una homogenización de las variables, un promedio y se obtenía el valor. Realmente, bueno, pienso que ahí nos falta, pues aquí, falta en Santiago, falta pues como profundizar la parte estadística, tendría que ver qué tanto están aquí los profesores, buscar alguna información en relación a eso, pero una información básica, ¿verdad? Y bueno, pues tratando de ver cómo mejoro y cómo perfecciono, porque bueno, tenemos que seguir avanzando en esta materia. Y ahora con la inteligencia artificial, pues yo creo que tenemos mucho que recorrer y mucho que aprender, ¿verdad? De modo, profesor, muchas gracias por su invitación, ¿verdad? Estoy en labores de trabajo, pero bueno, sí tratando bueno, oír lo que ustedes están manifestando y realmente interesados por todo lo que se dice y cualquier cosa, bueno, estamos aquí a la orden. Muchas gracias. Jaime, te agradezco tu sinceridad en tus palabras y eso es cuestión, nos permite realizar la evaluación. Samuel Hernández, por favor, profesor. Buenas tardes a todos los colegas presentes. Mi agradecimiento en particular a colega Miguel Camacaro por la organización de este evento, esta actividad tan importante que involucra la participación de personalidades de diferentes países que se desempeñen en la materia del área de la tasación. Igualmente, quiero agradecer al profesor Camacaro el hecho de compartir todo ese bagaje, esa cantidad, esa riqueza de conocimiento que tiene en esta materia y siempre ha tenido la gran disposición de transmitirlo y de hacerlo llegar a todas las personas que estamos interesados en esta apasionante actividad. Digo apasionante porque a mí, desde que comencé a trabajar en el área de tasación, siempre me gustó el área de estadística, pero me di cuenta que realmente me comenzó a apasionar a partir del momento que hice el curso con el profesor Camacaro, que casualmente lo hice cuando estábamos en la época de pandemia, el primer curso que dictó a los tasadores vía online. Realmente a partir de ese momento me comenzó a apasionar muchísimo más la estadística y me he dedicado más a investigar y a escribir más y a estudiar más sobre esa materia. Okay. Hablando de otra parte, con respecto a la situación de acá en Venezuela, en la actualidad hay situaciones muy particulares, muy sui generis, con lo que está ocurriendo. Aquí ha cambiado totalmente la dinámica y la forma como se viene desarrollando esta actividad, porque hace aproximadamente 4 años, de 5 años para acá, prácticamente ha ocurrido como una especie de congelación o un frenazo muy fuerte en las solicitudes y en la contratación para la valoración. Prácticamente los bancos no están haciendo tasaciones, no están haciendo valoraciones, no están contratando prácticamente a tasadores y digamos que la proporción de avalúos ejecutados en este momento en Venezuela cayó entre los tasadores que conversamos, hablamos que cayó prácticamente entre un 80 o un 90%, es decir, que se está haciendo entre un 10 o un 15% de los avalúos que normalmente se hacían. Esperemos, por supuesto, que esta situación se mejore. Estamos en eso. La otra situación es que está ocurriendo que lo que mencionaba hace un momento el colega Rafael Zurita, mi saludo, colega, saludo especial, con relación a lo que es el valor de mercado y el costo de reposición. Hace unos años atrás,
cuando uno hacía un avalúo, siempre obteníamos que el costo de reposición nos daba muy por encima, muy por debajo del valor de mercado. Ahora está ocurriendo todo lo contrario. Uno se encuentra con un mueble que le hace unos cálculos por reposición y te arroja un monto, y cuando vas al mercado te ofrece, o los montos que consigues están en el orden del 30 o 40% de lo que te arrojó el costo de reposición. Esa es una realidad que está ocurriendo aquí, y eso es una de las razones por las que los tasadores tenemos que conocer bien el mercado a la hora de emitir una opinión, y no podemos llevarnos estrictamente por los resultados que nos generen, que nos arrojen los números. Tenemos que hacer interpretaciones, análisis para llegar a conclusiones que sean creíbles, que sean sólidas y que tengan base y sustentación para poder demostrar lo que estamos opinando. Otro caso que se presenta con mucha frecuencia es que algunos clientes, cuando contratan a los tasadores, previamente ya tienen el monto del resultado, ya lo tienen. Te dice, bueno, mira, necesito que me haga un avalúo y el resultado que tiene que dar es este. Pues ya nosotros, los tasadores profesionales, calificados, que tenemos ética y que tenemos responsabilidad, que como desde el punto de vista profesional ya sabemos cuál es la respuesta, pues en estos casos pues no podemos asumir ese tipo de compromiso, porque eso desvirtúa realmente a la actividad de tasación. Sin embargo, sí hay quienes lo hacen por allí sin tomar en cuenta la ética profesional. Bueno, gracias por la participación, y me agrada mucho este tipo de eventos, y bueno, quisiera participar en los siguientes que se programen, porque realmente es una actividad bien interesante. Así nos estamos, aparte de compartir, estamos intercambiando experiencias, conocimientos, y bueno, siempre nos queda y siempre aprendemos muchas cosas de todo lo que se comenta en este tipo de actividades. Gracias y buenas tardes a todos. Felicito por la organización. Gracias, Samuel. Samuel está en Maracay, Venezuela. Bueno, ¿quién más quiere hacer la participación? Ya somos muy pocos, como le dije, estamos cerrando, pero si hay alguien que quiera aportar adicional algo, pues esta es la oportunidad. Si no, hacemos el cierre, hablo para el cierre. eh, Adelante si alguien quiere opinar un poco más. De todas maneras, de mi parte, todo el canal Mundo Valor tiene todos los videos para... De hecho, yo a veces me sorprendo porque mucha gente no hace referencia al trabajo que yo he hecho, pero cuando veo los trabajos que hacen, pues hay muchas cosas que toman de esos videos, y para mí es muy importante porque se está haciendo el trabajo. Independientemente que no te hagan la referencia, tú sabes que el objetivo de transmitir conocimiento, en este caso a través del canal, que están todos los, el que quiera aprender estadística inferencial, ahí están todos los videos. Hay 285, casi 290 videos de muchas materias, pero los puede ayudar allí. Entonces, bueno, aquí de mi parte, lo que queda es estudiar, porque a mí lo que pasa es que me preocupa tanto que esa brecha se está haciendo cada vez más amplia entre lo que sabemos y lo que se está produciendo en el mundo. Estamos hablando de mm, algoritmos genéticos, estamos hablando de random forest, estamos hablando de el machine learning que conlleva todo ese escenario de análisis estadístico. Entonces, fíjense que eso al final, ¿quién va a tener la posibilidad de trabajar si no se adapta a las nuevas exigencias tecnológicas y de interpretación de datos? Por eso que la ciencia de datos, yo he hecho mucho hincapié de que comenzamos la Price Reading Club, y hemos hecho hincapié en trabajar sobre análisis de datos e inteligencia artificial. Sin nosotros ser unos grandes expertos en eso, nos interesa saber cómo está evolucionando, de tal manera que nosotros podamos agarrar conocimiento. Inclusive ya en España hacen maestría de un año para ciencia de datos, ¿no? Para ponerte en datos, porque ahorita quien no maneja Python, quien no maneja el lenguaje R,
porque ahorita la mayoría de las soluciones, porque esos son programas colaborativos de open source, todo tiene solución a través de esos programas. La parte estadística es súper desarrollada con el lenguaje R y el lenguaje R, sobre todo R, que el lenguaje Python. Entonces, de eso también nos ha interesado y de eso también hay que hacer los cursos, hay que ahondar en eso. Yo nunca pretendo ser programador de nada, absolutamente nada, simplemente trato de utilizar las herramientas para poder interpretar los resultados, porque al final nosotros lo que nos interesa es ser unos buenos tasadores, unos buenos profesionales que opinemos, pero con base en un fundamento empírico, no a mí me parece que el valor es tanto. Entonces, eso es lo que de alguna manera nosotros luchamos para que de esta tribuna, de este club de lectura, para mejorar y optimizar todas las sistemas. Bueno, yo cierro con esto, Zuritas, vamos cerrando. Mock, ¿estás ahí, Mock? Creo que Mock no está aquí, sí, está Mock. Yo cierro por mí, conversé ahorita, y que conversé de Zurita. Frito le quiere decir algo adicional después de Zurita, con mucho gusto, para que cierre Frito y cierra después Mock. Dime, Zurita. Sí, para agregar algo adicional y como les dije al principio, que yo hablo desde mi experiencia profesional que estoy desarrollando hoy en Venezuela, en cierta manera veo que el avalúo tradicional que les mostré inicialmente está satanizado. El cliente no quiere, sí, ya no cree en eso. Entonces, no hay una manera para que pudiera buscar para vender el avalúo, sino a través de un deseo que tiene la mayoría de los clientes en Venezuela, que es vender su inmueble o comprar un inmueble. Pero hasta ese nivel estamos llegando al no tener una norma o un procedimiento establecido formal para que podamos desarrollar avalúo. Eso es lo que quería aportar. Gracias. Fritoli. Habla Carlo. Parla Carlo. Sì, sì, tu hai menzionato il codice di Tecnoborsa sulle valutazioni immobiliari. Purtroppo, come dicevo prima, questo codice in qualche modo identifica come metodologia di riferimento la MCA con 2 o 3 comparabili e con i calcoli che dicevamo prima deterministici che purtroppo spesso e volentieri portano a dei disastri interpretativi. Quindi non so quanto sia un vantaggio. È un vantaggio perché purtroppo il 95% dei valutatori non fa neppure questo, per cui da un certo punto di vista è già un passo avanti. Però secondo me c'è molto da lavorare perché non è certamente un approccio scientifico. Viene chiamato scientifico, ma non è un approccio scientifico perché applicare calcoli deterministici a dati che non sono certi, ma sono probabilistici, ovviamente non ci porta a risultati accettabili. Bravo, Carlos. Al final, Carlos habla, yo hice referencia a la norma de Tecnoborsa, que es una norma que se utiliza mucho en Italia y habla, pues ahí dan esa libertad de no agarrar tantas, el tamaño de la muestra no importa, sino de una relación y la posición de Carlos, que él habla que se puede dar una solución probabilística por encima de una solución determinística y eso se basa en el proceso de investigación. También están las normas del TEGOBA, también están las normas RICS, están también las normas del IBS. Todas esas, pues al final quien trabaja en tasación debería llevarlas y es como son unas pirámides de decisión. Y hay uno que está en la parte superior y va bajando de la parte internacional a la parte local para realizar la parte de tasación. Bueno, de mi parte, a aquellos que intervinieron, le agradezco mucho a Leonardo, a Zurita, a Fritoli, a Mock, a Samuel, a Sergio Jaime, a, a, a la amiga de Argentina que ya no está aquí. Le agradezco mucho la colaboración. Esto va a quedar editado, lo vamos a agregar y bueno, lo esperaremos por allí. Leo, ¿tienes que decir algo? Despide tú, Leo, que ya Mock no está. Bueno, muchas gracias a todos los participantes. Gracias por estar aquí con nosotros en la Price Reader Club. Esperamos volverlos a ver muy pronto. Y
que este conversatorio sea para todos, para bien. Gracias a Carlos Fritoli. Muchas gracias.